Yo soy fan de las series, películas, la animación, el anime, los cómics, superhéroes, los videojuegos, etcétera. Es decir, mi canal trata sobre todo eso. Y en la mayoría de esas historias existen los poderes. O quizás no poderes, pero sí se deja en claro que cada personaje tiene su habilidad única que los diferencia del resto. Bueno, si te dijera que en varias de estas obras existe siempre alguien que es capaz de tomar eso que los vuelve especiales y replicarlo. Hablo de la habilidad, el poder o como lo quieras llamar de copiar. Mimetismo para que suene mamalón. Del mimetismo existen muchos ejemplos. Yuta de Jujutsu Kaisen, Reo de Blue Lock, Adan de Record of Ragnarok, los Uchihas de Naruto con su Sharingan, estoy dando muchos ejemplos de anime, Rogue, Mystique y Morph de los X-Men, Lon de Desafío Champions de Dokai, Layla de Umbrella Academy, ¿cómo arruinaron esa serie? Echo de Overwatch y así, y así, y así. Y de verdad, creo que no se puede dimensionar lo poderosos que pueden llegar a ser los personajes con esta habilidad del mimetismo. Bueno, sí se puede, pero esto depende muchísimo de la obra y lo que quiera el autor. Por eso dividiré este poder con 3 niveles de amenaza, poniendo como ejemplo a personajes que clasificaré en cada nivel. Desde el nivel 1, que es en donde está la mayoría, siendo poderosos, quizás incluso superiores a la versión original de lo que están copiando, pero tienen una cierta debilidad o un personaje en específico que resulta ser su counter, dejándolos en jaque y de cierta manera, un ejemplo de esto último puede ser Reo del anime Blue Lock. Reo se volvió uno de mis personajes favoritos, con esa hambre de progresar en el proyecto Blue Lock para evitar estancarse como un millonario más del montón. Pero cuando conoció a Nagi, cayó en una espiral de codependencia, donde aún después de desarrollar su estilo camaleón, pudiendo jugar en cualquier posición y logrando copiar casi en la totalidad de personajes considerados genios inalcanzables, terminó solo volviéndose el asistidor de Nagi, terminando por condenar el talento de este. Una lástima, solo espero que la Copa del Mundo vuelva al prime que tuvo en la liga neoegoísta. Adam fue el peleador más fuerte del bando humano y tuvo que enfrentarse al dios más fuerte del bando divino, logrando ponerlo en jaque gracias al divino reflejo, una habilidad que Adán tenía en sus ojos, copiando y devolviendo cada uno de sus ataques. Pero cuando Zeus usó su forma de Adamas, esto demostró ser demasiado para Adán, dejándolo ciego debido a la sobreexigencia de sus ojos. Y esos momentos donde Adán, pese a saber que moriría, decide no rendirse, para demostrarle a sus hijos que pueden contra los dioses, logrando tumbar a Zeus aún después de morir. Eso se podría decir que demuestra que de no ser por la fatiga y el daño que esta ocasionó en su visión, Adán pudo haber ganado usando el divino reflejo, pero ese es tema para otro video. En los X-Men existen por lo menos 2 personajes capaces de copiar. Rogue, que literalmente absorbe recuerdos, conocimientos y poderes a cambio de dejar medio muertos a quienes toca, teniendo un límite. Y Mystique, que ella no puede copiar tal cual los poderes, sino que adapta su forma a la del material, mutante o persona que se quiera asemejar, aunque al parecer sin la misma resistencia. En el papel, las habilidades de Rogue son mejores, pero sabiendo que la combinación de la absorción de Rogue y el cambiar de forma de Mystique, esto que casi llevó a la extinción a su raza y a la humanidad con los Super Centinelas, yo diría que Mystique no es por completo débil. También existe el ejemplo de Taskmaster, que puede replicar cualquier movimiento que haya visto con anterioridad, haciéndolo capaz de luchar contra personajes como Spider-Man o en las películas copiar las habilidades de un super soldado, aunque claro, su adaptación en las películas dejó mucho que desear. Aunque en los cómics se nos mostró cómo no es capaz de replicar estilos de combate impredecibles, como son los movimientos de Deadpool. Echo es uno de mis héroes favoritos de Overwatch, pudiendo copiar desde una Mercy hasta una Diva, pero se ve muy limitada debido al poco tiempo que puede mantener la copia. Pero eso no quita que de hacer el suficiente daño es capaz de hasta usar la ulti. Ojalá supiera usarla, pero siempre me matan. Kakashi Hatake y en general todos los Uchihas antes de que pudieran invocar a Dios, su principal atractivo era que podían copiar los movimientos del oponente a la perfección y por lo tanto hacer los jutsus que éste hacía. Pero es que Kakashi iba a otro nivel, ya que aún después de perder su ojo mágico todavía conservaba las más de 1000 técnicas que había aprendido con los años. Pero claro, con su Sharingan siempre activo se fatigaba mucho hasta quedarse sin chakra, y sin él pues ya no cuenta como que puede copiar. Pero igual un chingón el Kakashi, la verdad, de los mejores personajes de este anime arruinado con alienígenas.
Como que en su mayoría las desventajas de esta rotísima habilidad son casi siempre un límite al usar las habilidades. Cansarse o recibir daño físico al comer más de lo que se puede masticar. Pero cuando estos límites no están, siempre obtendrás uno de los personajes más poderosos de la obra. Y eso nos lleva al nivel 2. Y comenzando hablamos de Yuta Okkotsu, el prodigio de la hechicería que pasó de ser un chico tímido a convertirse en el próximo Satoru Gojo, pudiendo copiar cualquier tipo de técnica sin importar el nivel del hechicero que esté copiando. Y cuando digo cualquier técnica digo cualquiera, incluso la de Kenjaku, que solo era un cerebro que pasaba su mente a otros cuerpos. Además de que no parece tener que aprender a usar la técnica que replica, sino que la usa como si hubiera nacido con ella. Excepto la de Kenjaku, pero porque también implicaba aprender a usar el cuerpo de Gojo. También tiene su expansión de dominio, amor mutuo y verdadero. Dentro del dominio mantiene muchísimas katanas clavadas al suelo y cada vez que Yuta las toma puede usar una de las técnicas malditas que copió a lo largo de su vida, gastando la técnica pero pudiendo recuperarla si vuelve a copiar al hechicero del que la consiguió. No recuerdo si la técnica de cada espada era desconocida para Yuta o no, pero si no, si este sabía exactamente qué técnica ocultaba cada espada, eso lo vuelve muchísimo más roto. Sí, dependía de Rika para copiar las técnicas, pero también Rika no era débil y junto a Yuta hacían un dúo que si quería copiar una técnica Yuta, Rika se aseguraría de que lo hiciera. Lon ya había demostrado que podía aprender las habilidades de Zack, pero cuando realizó la fusión Nero-Zen al combinar sus energías con los demás, tomó sus poderes mostrando que no tenía ni la necesidad de desbloquearlos como lo hicieron ellos en la primera temporada. Aunque bajo esa lógica debería haber tenido los de Chloe desde mucho antes, pero bueno, pudiendo usar desde sus habilidades básicas como la estela Tai-Zen, el escudo Koa-Zen, hasta las más poderosas como la fuerza Geo-Zen, derrotando de esta forma a los Kiwon y a Zack, estando a punto de matarlo con su propio disparo, el fuego Shosen. Eso siempre me pareció muy sádico de su parte. Solo pudiendo ser derrotado gracias a la fusión Nero-Zen, que atravesó el escudo y rompió su cristal del pecho. Estoy seguro que de no haberse vuelto loco habría sido una enorme molestia para Asmodeus en el último partido. Es decir, todo el equipo humano en uno, más los otros tres, aún sin Zack, solo la fusión Nero-Zen de Asmodeus los habría puesto en jaque. Morph, aunque sus habilidades pueden ser confundidas con que son lo mismo que las de Mystique, pero más específicamente en la serie de X-Men 97 las lleva a otro nivel, pudiendo ser quien sea y al parecer con el mismo poder que la versión original. Lo pudimos ver siendo Colossus, una versión malvada de Magic, Quicksilver, dientes de sable, hasta un Hulk. El tipo es una máquina de fanservice viviente. Lo único que vimos que le podía afectar eran los ataques psíquicos, pero viendo que en el último episodio logró vencer sus traumas hacia Mr. Sinister, tal vez estos ataques ya no sean tan efectivos contra él. Neito Monoma. Recuerdo, no sé exactamente cuándo, pero en el anime dijeron que este vato no podía ser un héroe, que porque su don no era muy bueno para esta tarea y lo único que podía aspirar a ser era un extra. Y yo lo único que podía pensar era ¿qué? En sus apariciones vimos cómo podía ser un gran problema para los protagonistas hasta volverse pieza clave en la batalla final contra los villanos, copiando el don de Kurogiri para teletransportar a los villanos y así dispersar el combate. Y después copiando a Aizawa, el cual había perdido un ojo, para juntos borrar los dones de Shigaraki y facilitar un poco el combate contra él para los demás héroes. Creo que su único defecto es que tiene que aprender a usar previamente la habilidad que está copiando. Algo así fue con Kurogiri, pero creo que si la habilidad no necesita de gran ciencia la puede usar sin dificultad. Pero aún así, estoy seguro que no tenemos ni idea de la cantidad de criminales con poderes rotísimos que hay encerrados en el Tártaro. Podría aprender a usar las habilidades de unos cuantos y dependiendo de la situación copiar a uno y ¡listo! El don de un villano peligroso convertido en un héroe poderoso. O quizás un héroe herido o retirado que justo tiene el quick necesario para la misión. Lo mismo para los civiles, y teniendo en cuenta que Monoma sí tiene entrenamiento de héroe, seguro que podría usar sus dones mucho mejor que ellos, aunque fueran dones débiles. Más allá de sacarles provecho, él podría llegar más lejos y mejorarlos, como hizo el protagonista de Vigilantes, que pasó de solo poder deslizarse por el suelo a no sé cuánta cosa más, como disparar láseres. O el mismo Deku, que antes de conseguir a los portadores como si fueran coleccionables, logró evolucionar de ser un pum te pego a practicar parkour sin romperse los huesos.
y ser un punto. Yo simplemente no veo fallos en mi lógica. Ahora, viene la principal razón por la que hago este video, y es que más allá de que me encanta el concepto de este poder, y más allá que obvio también me gustan mucho los personajes que ya mencioné, siempre he pensado en lo aterrador que sería que alguien llevara esta habilidad de copiar por el lado de robar. Digo que sería aterrador, porque imagínate lo siguiente: vives en un mundo donde cada persona ha nacido con su propio poder, y a excepción de algunos casos, la mayoría ha aprendido a aceptarlo como parte de ellos mismos desde que son niños. Ahora, imagínate que llega una persona que todo eso le importa menos que nada, y te quita eso que desde que tienes memoria fue una parte de ti. Hablemos del nivel 3, All for One. Este villano siempre fue de mis favoritos por lo que ya dije y por lo poderoso que es. Ha vivido por más de 100 años, habiendo matado y robado el don de la primera persona con poderes. Creo que nunca se nos dice específicamente cuántos poderes tiene, pero voy a nombrar un par que aparecen en la wiki y que yo recuerdo. Traslado. Crea un líquido viscoso que usa para alejar o atraer a la gente a su posición, algo parecido a lo de Kurogiri, solo que sin ser tan efectivo al no poder mandarlos a donde él quiera, sino que solo alrededor de él. Repulsión de aire, dispara explosiones de aire por sus brazos. Este no tiene mayor misterio. Resorte de extremidades, como Mr. Fantastic, enrolla sus músculos para aumentar por mucho su fuerza física. Otro comenta tal cual toda su fuerza es la acumulación de energía cinética. Supongo que es algo parecido al Fajin de Deku, aunque aquí dice que tiene 3 copias de esos dos últimos, del aumento de fuerza y la acumulación de energía. Es decir, que puede acumular dones que en esencia hacen lo mismo para aumentar su eficacia. Eso lo hace muy fuerte. Hipertrofia, que aumenta el tamaño de los brazos. Remaches, que agrega protuberancias de metal al cuerpo. Bueno, ya me entienden lo poderoso que es, con todos esos dones. Además del cómo los combina para hacerlos más letales, como en su pelea contra All Might, donde usó varios dones a la vez para igualar su fuerza y liquidarlo. No me extraña que él fuera el verdugo de todos los portadores del One for All. Lo único que pudo detenerlo fue un All Might en su prime y furioso por la muerte de su maestra. Incluso aunque después de ese combate quedó desfigurado desde la boca hasta los ojos, eso no le afectó, pues al usar distintos dones como el de infrarrojo, puede ver como si no le faltaran los ojos. Este güey tiene algo para cada situación. Debió ser muy divertido para el mangaka solo pensar en algo y decir, sí, definitivamente él lo tiene. Su pelea en el rescate de Bakugo fue simplemente espectacular, el símbolo del mal contra el símbolo de la paz. Aparte de que en ese momento All for One había robado el don de nombre Surge, lo que le permitió ubicar y saber el don de las personas alrededor. O sea que si este tipo salía por ahí a sus anchas, quién sabe qué tantos dones habría llevado con él. Vamos, cuando Deku vio por primera vez a All for One, se quedó paralizado del miedo. Y All for One sabía que ellos estaban detrás de esa pared, al ya tener el Don Surge. Y esa música tan tétrica que acompaña su miedo, simplemente EPICO. Creo que incluso el tipo tenía pesadillas con todas las personas a las que les había robado los dones, que le pedían que los devolviera y a él le valía. Lo único malo, entre comillas, sería que al morir todos los dones que All for One tenía regresan a sus dueños, lo que tal vez le quita un poco a su imponencia como villano. Pero además, que no lo mencioné, puede transferir los dones que quiera a otras personas, aunque éstas ya tuvieran un don y en contra de su voluntad si es que él así lo desea. Así lo hizo con su hermano, creando sin querer su counter, el One for All. Y con los Nomus, criaturas creadas en un laboratorio a las cuales les mete de todo, cualquier don que aguanten, haciéndolas extremadamente letales, como el Nomu que se enfrentó a Endeavor y Hawks, que por poco los mata. Bueno, eso fue todo sobre los poderes de copiar. Una habilidad que, como ya dije, me parece asombrosa y que sin ningún problema puede hacer al personaje que tenga esta habilidad el más poderoso, para bien o para mal. Así que eso, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye.